Justo antes de dormir, tu mente se abre hacia el momento más poderoso del día. En esos minutos finales, cuando la conciencia empieza a soltarse y el cuerpo se relaja, ocurre algo que la mayoría ignora. Lo que asumes en ese momento se graba con una fuerza que ningún esfuerzo diurno puede igualar. Neville Goddard lo expresó con una claridad que deberías grabar en tu memoria. El estado en el que te duermes determina lo que despiertas siendo. No es poesía. Es un principio de funcionamiento interno que actúa siempre. Lo conozcas o no. Piensa en la última vez que te dormiste preocupado. No con miedo intenso, solo con esa inquietud de fondo que se queda contigo cuando apagas la luz. Quizá por dinero, por una conversación pendiente, por algo que no salió como esperabas. Te acostaste con eso dentro y al día siguiente, sin saber por qué, el mundo reflejó exactamente esa frecuencia. No porque el universo te castigue, sino porque te dormiste asumiendo internamente que eso era real, que era tuyo, que era lo que eres. La mayoría de las personas no elige conscientemente el estado en el que entra al sueño. Simplemente caen en él, arrastradas por el último pensamiento, la última sensación, el último bucle mental del día, y después se preguntan por qué su realidad no cambia. La respuesta es simple. Están reafirmando cada noche, sin saberlo, exactamente lo que no quieren. Neville Goddard no enseñó técnicas complicadas, no pidió esfuerzo heroico ni disciplina sobrehumana. Lo que enseñó fue algo mucho más radical, que la realidad responde al estado interno, no a la acción externa. Y que justo antes de dormir, cuando la mente consciente se relaja y las defensas racionales caen, ese estado interno tiene acceso directo a la estructura profunda de la conciencia. Ahí es donde se imprime lo que serás. Esto no tiene nada que ver con repetir frases 100 veces ni con forzar imágenes en la mente. Eso es trabajar desde la superficie. Lo que Neville describió es otra cosa. Entrar en el sentimiento de ser quien ya tiene lo deseado. No imaginar que lo tienes. Sentir que ya eres esa versión de ti. Y hacerlo justo en el umbral del sueño, cuando la resistencia consciente desaparece. Ahora bien, aquí está el problema. Cuando intentas hacerlo correctamente, cuando te propones visualizar bien o entrar en el estado perfecto, estás introduciendo esfuerzo. Y el esfuerzo mantiene activa la mente consciente. La mente consciente es la que duda, la que analiza, la que te recuerda que todavía no tienes lo que deseas. Así que cuanto más intentas controlar el proceso, más te alejas del estado que buscas. Es una paradoja incómoda. Quieres hacerlo bien, pero hacerlo bien requiere soltar el control. Quieres asegurarte de que funcione, pero esa misma necesidad de asegurarte es lo que lo bloquea. La ley interna no responde a tu voluntad de hacer las cosas correctamente. Responde a lo que asumes ser cuando la guardia baja. Por eso tantas personas manifiestan cosas sin esfuerzo y sin saber cómo. Porque asumieron internamente, sin darse cuenta, que eso era suyo. No lo forzaron, no lo pidieron desesperadamente. Simplemente lo dieron por hecho en un nivel profundo, y la realidad se ajustó. No es magia, es coherencia interna. Ahora escucha esto con cuidado. Cada noche, antes de dormir, tu mente revisa el día. Repasa conversaciones, situaciones, pendientes. Y en ese repaso, reafirma una narrativa. Si esa narrativa es de carencia, de frustración, de nunca me pasa lo que quiero, esa es la semilla que plantas justo antes de que la conciencia se sumerja. Y al día siguiente, cosechas exactamente lo que sembraste. No es culpa, no es castigo, es funcionamiento. La conciencia no juzga lo que asumes, solo lo materializa. Si te duermes sintiendo que el dinero siempre se escapa, la conciencia organiza circunstancias donde el dinero se escapa. Si te duermes sintiendo que nadie te elige, la conciencia organiza experiencias donde nadie te elija. No porque seas víctima, sino porque estás asumiendo internamente que eso es lo real. Neville Goddard dijo algo más. La imaginación crea realidad, pero no la imaginación como fantasía, sino como el acto de asumir internamente.
Imaginar, en su sentido profundo, es sentir desde el final cumplido. Es habitar el estado de ya ser quien deseas ser. Y el momento ideal para hacerlo no es cuando estás despierto, tenso, lleno de ruido mental. Es cuando estás a punto de soltar, cuando el cuerpo se afloja y la mente se aquieta. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que tienen que visualizar escenas perfectas, con detalles nítidos, como si estuvieran produciendo una película mental. Y si la imagen no es clara, si se distrae, si pierde el hilo, piensan que fracasaron. Pero eso no es lo que Neville enseñó. Él no pidió perfección visual, pidió fidelidad emocional. Pidió que sintieras lo que sentirías si ya fuera verdad. Imagina esto. ¿Quieres una relación sana, estable, amorosa? No tienes que visualizar a una persona específica ni construir escenas románticas detalladas. Lo que tienes que hacer es sentir justo antes de dormir lo que se siente siendo amado así. La tranquilidad, la calidez, la certeza de no estar solo. Eso es el estado. Y cuando te duermes desde ese estado, la conciencia busca formas de hacerlo real. O quizá lo que quieres es estabilidad económica. No necesitas imaginar fajos de billetes ni números en una cuenta bancaria. Lo que necesitas es sentir la paz que viene con saber que estás cubierto. La sensación de que las cosas fluyen. La ausencia de esa tensión constante en el pecho cuando piensas en dinero. Eso es asumir el estado de abundancia. Y si te duermes sintiéndolo, la realidad responde. Pero aquí está el matiz que cambia todo. No puedes fingir ese sentimiento. No puedes repetirte. Estoy en paz, estoy en paz. Si por dentro sigues agitado. La ley interna no se deja engañar con palabras. Responde al estado real, no al declarado. Por eso el esfuerzo no sirve. Porque el esfuerzo mantiene la distancia entre lo que dices y lo que sientes. Entonces, ¿qué haces? Dejas de intentar hacerlo perfecto. Dejas de evaluarte. Dejas de preguntarte si lo estás haciendo bien. En lugar de eso, te permites sentir, aunque sea por un instante, lo que sería real si ya fuera verdad. No lo fuerzas, lo invitas. Y si esa noche no logras sostenerlo, no importa, porque esto no es un examen. Es un entrenamiento suave de la conciencia. Neville llamó a esto SATS, State Akin to Sleep, un estado similar al sueño. No es dormir completamente. Es ese punto intermedio donde todavía tienes algo de conciencia, pero ya no estás completamente despierto. Ahí, la mente racional se apaga lo suficiente como para que el estado interno pueda imprimirse sin resistencia. Es como si la conciencia bajara sus defensas y aceptara lo que le presentas como verdad. Y aquí viene algo importante. No tienes que mantener ese estado toda la noche. No tienes que quedarte dormido en trance profundo ni asegurarte de que no piensas en nada más. Lo que importa es el último estado que asumes antes de soltar el control. Ese es el que se graba. Ese es el que define lo que despiertas siendo. Hay personas que llevan años repitiendo afirmaciones, visualizando todos los días, siguiendo técnicas al pie de la letra y nada cambia. ¿Por qué? Porque durante el día pueden esforzarse, pueden concentrarse, pueden hacer todo bien. Pero cuando llega la noche y se acuestan, vuelven a su estado habitual, vuelven a sentirse como siempre se sintieron. Y ese es el estado que la conciencia toma como real. No es que las técnicas no funcionen, es que están trabajando desde el nivel equivocado. Están tratando de cambiar la forma sin cambiar el fondo. Y el fondo se revela justo antes de dormir, cuando ya no puedes fingir. Piensa en alguien que desea cambiar de trabajo. Durante el día puede sentirse motivado, puede buscar ofertas, puede prepararse. Pero si cada noche se duerme con la sensación de estar atrapado, de que nunca sale de donde está, de que las cosas no cambian, esa es la instrucción que recibe la conciencia. Y la conciencia responde organizando una realidad donde sigue atrapado. En cambio, si esa misma persona, justo antes de dormir, se permite sentir aunque sea por un momento que ya está en otro lugar, que ya respira diferente, que ya vive desde otra frecuencia, algo cambia. No de inmediato,
no mágicamente, pero cambia, porque la conciencia empieza a reorganizar las circunstancias desde ese nuevo punto de partida. Esto no es fe ciega, no es creer sin fundamento, es confiar en un principio que funciona siempre, lo uses a tu favor o en tu contra. La realidad externa siempre refleja el estado interno, siempre, y el estado interno más poderoso es el que asumes cuando la mente consciente deja de interferir. Ahora bien, esto no significa que tengas que hacer todo perfecto cada noche. No tienes que llegar a la cama con una rutina rígida, ni preocuparte si un día te olvidas. La ley sigue funcionando. Lo que importa es que empieces a ser consciente de en qué estado te estás durmiendo. Porque si no lo eliges, lo heredas. Heredas el último pensamiento, la última emoción, la última narrativa que el día dejó en ti. Y muchas veces, esa narrativa no es tuya. Es lo que escuchaste, lo que viste, lo que alguien te dijo. Es el reflejo de lo que el mundo te mostró, no lo que tú decides ser. Pero justo antes de dormir, tienes la oportunidad de soltar todo eso y asumir algo diferente. No con esfuerzo, con permiso. Permiso para sentir que ya eres quien quieres ser. Permiso para habitar ese estado, aunque la realidad externa todavía no lo confirme. Permiso para confiar en que la conciencia responde a lo que asumes, no a lo que demuestras. Y aquí es donde todo se vuelve más simple. No necesitas visualizar escenas complejas. No necesitas repetir frases 100 veces. No necesitas hacer nada espectacular. Solo necesitas, en esos minutos finales del día, sentir desde el final cumplido. Sentir como si ya fuera verdad. Y dejarte ir con esa sensación. Puede ser sutil. Puede ser apenas un susurro interno. Puede ser solo un segundo de alivio, de paz, de certeza. Pero ese segundo, si es genuino, tiene más poder que horas de esfuerzo mental durante el día. Neville Goddard vivió esto. No lo teorizó desde un escritorio, lo experimentó y enseñó que el secreto de la manifestación no está en hacer más, sino en ser diferente. Y el momento de ser diferente, sin resistencia, sin duda, sin esfuerzo, es justo antes de dormir. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces te has dormido pensando en lo que no tienes? ¿Cuántas veces has repasado mentalmente todo lo que falta, lo que no funciona, lo que no llega? No con dramatismo, solo con esa resignación silenciosa que se siente como verdad. Pues bien, eso también es asumir un estado, y la conciencia lo está registrando. No te juzgues por ello, no te culpes, simplemente reconócelo, porque una vez que lo reconoces, puedes elegir algo diferente. Y elegir algo diferente no requiere esfuerzo sobrehumano, requiere un pequeño giro interno, un cambio de frecuencia, una decisión de sentir, aunque sea por un instante, lo que sentirías si ya fuera real. Y cuando digo sentir, no me refiero a emoción exagerada. No tienes que estar eufórico ni saltando de alegría. De hecho, eso sería contraproducente. Lo que buscas es algo mucho más tranquilo, la sensación de naturalidad, la sensación de que esto ya es así, como cuando sabes que mañana es sábado y puedes descansar. No lo celebras con fuegos artificiales, simplemente lo sabes, y te duermes en paz. Eso es asumir el estado deseado. No es emoción artificial, es certeza interna. Y esa certeza, cuando la llevas al umbral del sueño, se convierte en instrucción para la conciencia. Quizá ahora estés pensando, pero yo he intentado esto y no funcionó. Y es probable que sea cierto. Pero pregúntate, ¿realmente asumiste el estado o solo intentaste convencerte mentalmente? Porque hay una diferencia enorme. Convencerte es un acto de la mente consciente. Asumir es un acto de la conciencia profunda. Y solo puedes asumir cuando dejas de intentar. Es como quedarte dormido. No puedes forzarte a dormir. Cuanto más lo intentas, más despierto estás. Pero cuando dejas de intentar, cuando te relajas, cuando sueltas, el sueño llega solo. Con el estado interno pasa lo mismo. No lo fuerzas, lo permites. Y aquí está lo interesante. Cuando dejas de forzar, cuando dejas de evaluar si lo estás haciendo bien, algo se abre, porque ya no estás en modo de búsqueda desesperada.
Estás en modo de asunción tranquila. Y ese es el modo en el que la ley funciona. Neville no prometió resultados instantáneos. No dijo que si lo haces una noche todo cambie al día siguiente. Lo que dijo es que si persistes en el estado, si vuelves a él con naturalidad, sin tensión, sin necesidad de probarte nada, la realidad se reorganiza. Porque la realidad no tiene otra opción. No puede sostenerse, en contradicción con lo que asumes internamente. Ahora bien, la mayoría de las personas no persisten. Prueban una noche, 2, 3, y si no ven cambios inmediatos, abandonan. Vuelven a su estado habitual, vuelven a sentirse como siempre se sintieron, y entonces dicen que la ley no funciona. Pero la ley sigue funcionando, solo que ahora está materializando el estado al que volvieron, el de carencia, el de frustración, el de «esto no sirve para mí». Es un círculo perfecto. Si asumes que no funciona, no funciona. No porque la ley te castigue, sino porque estás asumiendo que no funciona, y la ley responde a lo que asumes. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes que persistir? El tiempo que tarde tu conciencia en aceptar el nuevo estado como natural. Y eso no se mide en días, se mide en convicción interna. Hay personas que lo logran en una noche, otras tardan meses, no porque la ley sea caprichosa, sino porque cada conciencia tiene su propio ritmo de aceptación. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que esperar a sentir convicción total para empezar. Puedes empezar justo donde estás, con la poca certeza que tengas, porque cada vez que te duermes asumiendo el estado deseado, aunque sea débilmente, estás reforzando esa frecuencia. Y con el tiempo, lo débil se vuelve fuerte, lo forzado se vuelve natural, lo imposible se vuelve obvio. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas técnicas, ya no necesitas recordarte que debes hacerlo. Simplemente eres, te duermes siendo quien deseas ser. Y la realidad responde sin que tengas que pedirle permiso. Esto es lo que Neville llamó vivir desde el final. No esperar a que el final llegue para sentirte completo. Sentirte completo ahora y dejar que el final se manifieste como confirmación de lo que ya asumiste internamente. Pero vivir desde el final no es fácil, cuando el mundo externo te dice lo contrario. Cuando abres los ojos y ves exactamente lo que no quieres, es difícil sostener internamente que ya eres otra cosa. Y es ahí donde la mayoría se quiebra. Porque creen lo que ven más de lo que confían en lo que sienten. Neville enseñó que la realidad externa es siempre un reflejo del pasado. Es la materialización de lo que ya asumiste antes. Así que si hoy ves carencia, es porque ayer asumiste carencia. Pero si hoy, justo antes de dormir, asumes abundancia, mañana verás algo diferente. Quizá no de forma espectacular, quizá solo un pequeño cambio. Pero ese pequeño cambio es la señal de que la ley está respondiendo. Y cuando veas esa señal, no la celebres con euforia, simplemente reconócela, porque la euforia implica sorpresa, y la sorpresa implica que internamente no lo creías posible. En cambio, si lo reconoces con naturalidad, con la misma calma con la que reconoces que el sol salió, estás reforzando la asunción de que esto es normal para ti, porque eso es lo que buscas, normalizar internamente lo que deseas, que deje de ser un anhelo lejano y se convierta en algo tan natural como respirar. Y el lugar donde eso se normaliza más fácilmente no es en el esfuerzo diurno, sino en la relajación nocturna. Ahí, cuando el cuerpo se rinde y la mente se suaviza, puedes habitar el estado deseado sin resistencia. Puedes sentir que ya eres quien quieres ser sin que la lógica te contradiga. Puedes asumir la realidad que deseas sin que la evidencia externa te detenga. Y esa es la verdadera puerta. No una técnica, no un ritual. Una rendición consciente al estado interno que eliges antes de soltar el control. Ahora, quizá te preguntes, ¿y si me distraigo? ¿Y si empiezo a sentir el estado correcto y de repente mi mente se va a otra cosa? No pasa nada. Vuelves, sin juicio, sin frustración. Simplemente vuelves, porque esto no es una competencia de concentración, es un entrenamiento suave de la conciencia.
Y la conciencia aprende con repetición amable, no con exigencia brutal. Hay noches en las que será más fácil, otras en las que será casi imposible. Y está bien, no tienes que ser perfecto. Lo que importa es la dirección general. Si la mayoría de las noches te duermes asumiendo el estado deseado, aunque sea débilmente, estás construyendo un nuevo patrón. Y con el tiempo, ese patrón se vuelve automático. Piensa en cuando aprendiste a conducir. Al principio tenías que pensar en cada movimiento, embrague, cambio, espejo, señal. Era agotador, pero con el tiempo todo eso se volvió inconsciente. Ahora conduces sin pensar. Lo mismo ocurre con el estado interno. Al principio tienes que recordártelo, tienes que elegirlo conscientemente, pero si persistes, llega un momento en que simplemente vives desde ahí. Y cuando vives desde ahí, la realidad externa no tiene más opción que reflejarlo, no porque hagas magia, porque la conciencia es la única causa, y lo que asumes internamente se convierte en tu experiencia externa. Neville fue radical en esto. Dijo que no hay causas externas. Dijo que todo lo que vives es proyección de tu estado interno. Y aunque eso pueda sonar difícil de aceptar, especialmente cuando las cosas no van bien, es también lo más liberador que puedes escuchar. Porque si todo es proyección interna, entonces todo puede cambiar. No tienes que esperar que el mundo cambie. Solo tienes que cambiar lo que asumes ser. Y el mejor momento para cambiar lo que asumes ser es justo antes de dormir. Porque ahí no tienes que convencer a nadie. No tienes que demostrar nada. No tienes que luchar contra la evidencia. Simplemente te permites sentir lo que deseas sentir. Y al dormirte con eso, lo grabas en lo profundo. Esto no es autoengaño, no es negación de la realidad, es comprensión de cómo funciona la conciencia. La conciencia no distingue entre lo que es real y lo que asumes real. Para ella, todo es igualmente válido. Así que si asumes algo con suficiente naturalidad, la conciencia lo toma como real y organiza las circunstancias para que se manifieste. Y cuando digo naturalidad, me refiero exactamente a eso. No esfuerzo, no tensión, no repetición mecánica, sino la sensación tranquila de que esto ya es así, como cuando sabes tu nombre. No tienes que repetírtelo, no tienes que convencerte, simplemente lo sabes. Y esa es la frecuencia que buscas antes de dormir. Ahora bien, esto no significa que ignores la realidad externa. No se trata de negar lo que está pasando. Se trata de no darle el poder de definir quién eres. Porque la realidad externa es consecuencia, no causa, y si sigues reaccionando a la consecuencia, nunca cambias la causa. La causa eres tú, tu estado interno, lo que asumes ser. Y si cambias eso, la consecuencia cambia también, pero el cambio empieza dentro, y dentro es donde más acceso tienes justo antes de dormir. Así que esta noche, cuando te acuestes, presta atención, no para controlarlo, solo para observar. ¿En qué estado te estás durmiendo? ¿Qué estás asumiendo como real? ¿Qué frecuencia estás enviando a la conciencia? Y si lo que observas no te gusta, no te juzgues. Simplemente elige algo diferente. Elige sentir, aunque sea por un instante, lo que sentirías si ya fueras quien deseas ser. Y déjate ir con eso. No necesitas más. No necesitas técnicas complejas. No necesitas horas de meditación. Solo necesitas ese momento, ese instante de asunción genuina, justo antes de soltar el control. Y si lo repites con suavidad, sin presión, sin expectativas dramáticas, algo cambia. Primero cambia dentro. Te sientes diferente, más tranquilo, más centrado, más confiado. No porque estés fingiendo, sino porque estás habitando otro estado. Y después, sin que tengas que forzarlo, cambia afuera. Las circunstancias se reorganizan. Las personas responden diferente. Las oportunidades aparecen, no por magia, por coherencia interna. Y cuando eso ocurre, no lo analices demasiado. No te preguntes si fue la ley o fue coincidencia. Simplemente reconócelo y sigue durmiendo desde el estado deseado, porque cada noche que lo haces, refuerzas la frecuencia.
Y cada vez que refuerzas la frecuencia, la manifestación se vuelve más inevitable. Neville dijo que la imaginación es Dios, que lo que imaginas con sentimiento se convierte en tu realidad. Pero no habló de imaginación como fantasía, habló de imaginación como el acto de asumir internamente. Y ese acto tiene su máxima potencia justo antes de dormir, cuando la mente racional deja de interferir y la conciencia queda expuesta a lo que realmente sientes. Así que si hay algo que deberías grabar en tu memoria, es esto. El estado en el que te duermes determina lo que despiertas siendo. No es metáfora, no es inspiración motivacional, es un principio que funciona siempre. Y una vez que lo comprendes, una vez que empiezas a usarlo conscientemente, todo cambia, porque dejas de ser víctima de las circunstancias, dejas de esperar que el mundo te dé permiso para sentirte bien, dejas de buscar afuera lo que solo puede venir de dentro, y empiezas a vivir desde el final, sabiendo que la realidad no tiene más opción que confirmar lo que asumes ser. Y esta comprensión, esta capacidad de elegir tu estado interno antes de dormir, es quizá la herramienta más poderosa que puedes tener. No porque sea espectacular, porque es simple. Y lo simple, cuando se entiende profundamente, es lo que realmente transforma. Así que esta noche, no te presiones, no intentes hacerlo perfecto, solo permite. Permite sentir lo que deseas sentir. Permite asumir lo que deseas asumir. Permite que la conciencia registre ese estado como real y después suelta, confía y duerme, porque mientras duermes, la ley sigue trabajando. Y si le diste el estado correcto antes de soltar, al despertar serás un poco más quien deseas ser. Y si lo repites, y si persistes, y si confías, llegarás un día en el que ya no tendrás que recordártelo. Simplemente serás. Y la realidad lo reflejará sin que tengas que pedirle nada. Esa es la promesa de Neville Goddard. No una promesa mágica. Una promesa basada en la comprensión de cómo funciona la conciencia. Y si decides tomarla en serio, si decides experimentarla sin expectativas dramáticas pero con persistencia tranquila, descubrirás que tenía razón. Que el estado en el que te duermes define lo que despiertas siendo, y que justo antes de dormir, tienes el poder de elegir quién serás mañana. No porque lo merezcas, no porque lo hayas ganado, porque la ley no juzga, solo responde. Y si le das el estado correcto, te dará la vida correcta. No de inmediato, no sin persistencia, pero inevitablemente. Así que si lo que has escuchado hasta ahora resuena contigo, si reconoces en estas palabras algo que ya sabías pero habías olvidado, quizás sea momento de dejar una señal, un like, una suscripción, no como obligación sino como reconocimiento, como forma de decirte a ti mismo, esto es importante, esto lo quiero recordar, esto me ayuda a volver al centro, porque al final de eso se trata, no de técnicas complicadas, no de esfuerzos heroicos, sino de volver, noche tras noche, al estado interno que deseas habitar, y permitir que la conciencia haga el resto. Y ahora, justo ahora, mientras escuchas esto, puedes empezar a sentir lo que se siente siendo quien deseas ser. No tienes que esperar a la noche. Puedes permitirte un instante de esa frecuencia ahora mismo. Y después, cuando llegue la noche, será más fácil volver a ella, porque ya la habrás probado. Ya sabrás a qué sabe, y la conciencia reconoce lo familiar. Así que respira, suelta la tensión, deja que el cuerpo se afloje un poco, y pregúntate, ¿cómo me sentiría si ya fuera quien deseo ser? No lo pienses, siéntelo, aunque sea por un segundo, y después déjalo ir, sin aferrarte, sin evaluar, solo reconociéndolo, porque eso es todo lo que necesitas, ese segundo de asunción genuina, ese instante de frecuencia correcta. Y si lo llevas contigo hasta la noche, si te duermes con eso, algo cambiará, quizá no mañana, quizá no de forma espectacular, pero cambiará. Y con el tiempo, descubrirás que la vida que estás viviendo es el reflejo exacto de los estados en los que te has dormido, no de lo que has deseado, no de lo que has pedido, sino de lo que has asumido ser cuando la guardia bajó
y la conciencia quedó expuesta. Esa es la ley, simple, profunda, inevitable, y ahora que la conoces, ahora que sabes dónde está la puerta más poderosa del día, solo te queda una decisión. ¿Qué vas a asumir esta noche antes de dormir? Porque esa asunción, ese estado, esa frecuencia interna, es lo que despiertas siendo mañana. Y lo que despiertas siendo mañana es lo que vives pasado mañana. Y así, noche tras noche, construyes la realidad que experimentas. No desde el esfuerzo, desde la asunción. No desde la lucha, desde la naturalidad. No desde el control, desde la rendición consciente al estado que eliges habitar. Y cuando comprendes esto, cuando realmente lo comprendes, ya no necesitas más. Porque tienes acceso a la única herramienta que importa. Tu capacidad de elegir internamente quién eres, justo antes de que el día termine y la conciencia se sumerja en lo profundo. Ahí, en esa frontera entre vigilia y sueño, se decide todo. No lo que hiciste durante el día, no lo que lograste, no lo que demostraste, sino lo que asumiste ser cuando ya no tenías que demostrar nada. Y esa asunción, esa elección silenciosa, esa frecuencia interna que llevas al umbral del sueño, es la que la conciencia toma como verdad. Y la verdad que la conciencia asume es la realidad que manifiestas. Así de simple, así de profundo, así de inevitable. Y ahora, mientras estas palabras se van apagando, mientras el texto llega a su final, no hay una conclusión clara que ofrecerte. No hay un cierre perfecto, porque esto no es un concepto que se cierra, es un principio que se vive. Y se vive noche tras noche, en ese momento sagrado justo antes de dormir, cuando tienes la oportunidad de elegir quién serás mañana. Así que cuando llegue esa hora, cuando el cuerpo se rinda y la mente se suavice, recuerda, no tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que permitirte sentir, aunque sea por un instante, lo que sentirías si ya fueras quien deseas ser. Y después, soltar, confiar y dormir. Porque mientras duermes, la ley trabaja. Y si le diste el estado correcto, al despertar, serás un poco más real de lo que asumiste ser. Y si persistes, si vuelves a ese estado noche tras noche sin presión, pero con suavidad, llegará un día en el que ya no tendrás que recordártelo. Simplemente serás. Y la vida lo reflejará. Esa es la puerta. Esa es la ley. Y está abierta todas las noches, justo antes de dormir, esperando que elijas conscientemente quién deseas ser,